Qué lindo una vez más tener el privilegio de venir a la casa de Dios y poder compartir la palabra que Dios tiene para nosotros. Él ha sido fiel, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, miren, si nosotros escuchamos lo que se habla en la calle, lo que se está hablando en la ciudad, lo que se habla en el sistema, lo que se habla en el trabajo, tal vez, en el gobierno, nada tiene que ver con lo que se está hablando en el reino de los cielos, ¿verdad? Nada. Y mientras el sistema está hablando de crisis, de enfermedades, de inflación, de escasez, de pobreza, de muerte, de inseguridad. En el reino de Papá, en el reino de Dios, Él nos viene hablando de su amor. Fue lo que Él venía hablando este tiempo atrás, su amor. Y Él venía hablando de su amor y también vino hablando de la libertad. De hecho, Él nos trajo libertad. La mayoría de los que estamos aquí y de los que son de casa del Padre de distintos lugares, en estos días hemos sido libres, hemos sido quitados de Edom. Ese espíritu que roba la primogenitura de los hijos de Dios. Es el espíritu que te roba ese propósito, ese llamado que teníamos de parte de Dios. Él vino por un tiempo, se adueñó de muchos de nosotros y nos estableció ahí, pero hace muy pocos días atrás vino el amor de Papá y nos quitó de ese lugar. Él nos dio libertad, ¿verdad? Y como la perfección de Dios es incomparable, Él es perfecto. Si nos detenemos a mirar, si nosotros de acá hacemos un pantallazo hasta enero, por ejemplo, que pasó de este año, y empezamos a ver todo lo que el Señor nos vino trayendo, ¿saben qué? Lo sentíamos el lunes en la oración. El Señor decía que Él llenó los graneros con anticipación. Él llenó los graneros con anticipación, porque Él conoce los tiempos, Él sabe lo que viene después. Y así de esta manera, Él viene trayendo una palabra que continúa a la otra porque Él sabe lo que su pueblo necesita. Y así en esa perfección, hoy nos va a llevar a un lugar donde nadie nos podrá robar lo que Él nos ha dado. En ese lugar vamos a preservar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Se dispone a tomar la palabra? Amén, yo lo creo que es así. Diga conmigo altar. Altar. Ahí es donde el Señor nos va a llevar. Yo quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio 27, 1 al 10. Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden. Cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. Después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley. Esto lo harás después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra donde abunda la leche y la miel, tal como el Señor tu Dios se lo prometió a sus antepasados. Cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás esas piedras sobre el monte Ebal y las revocarás con cal, tal como te lo ordeno hoy. Edificarás allí, el 5, un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras, porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios, ofrecerás allí sacrificios de comunión y los comerás y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios sobre las piedras de este altar. Escribirás claramente toda la palabra de esta ley. Amén. Hasta ahí por ahora. Acá podemos ver cómo
Moisés nos cuenta, es como que Moisés ya estaba en sus últimos tiempos de liderar, porque sabemos que él no cruzó el Jordán. Entonces él estaba mostrando que el pueblo de Dios estaba en la recta final. Ya estaba ahí de llegar a la tierra prometida. ¿Y qué hizo? Él detuvo al pueblo de Dios y le dijo, escuchen, esto es lo que van a hacer. Ustedes van a cruzar el Jordán y van a llegar a la tierra prometida. Pero ahí hay algo que tienen que hacer. ¿Y qué les dijo? Les mostró el deseo de Dios. Ahí le mostró el plan que tenía Dios, cómo iba a recibir al pueblo. ¿Cómo era? A través de un altar. Ahí le dice en el versículo 5, edificarás allí un altar de piedra en honor ¿a quién? Al Señor tu Dios. Este altar era un altar de agradecimiento. Era un altar de reconocimiento porque el pueblo de Dios estaba agradeciendo, porque si nosotros vamos a, yo no lo anoté creo, pero en Jueces capítulo 18, si no mal recuerdo, cuenta que Josué cumplió con esta palabra. Josué fue el líder que cruzó el Jordán con el pueblo de Dios y ellos hicieron el altar a Dios y allí tuvieron esa comunión con Dios. Y yo pensaba en esta palabra que el Señor me traía, ¿no? El altar. Es, porque si nos preguntamos qué es el altar, tenemos mucho para decir del altar. Muchos creemos, o yo muchas veces creí hace tiempo atrás, que el altar solamente era la casa de Dios. Y el altar es ese lugar específico donde yo lo separo para encontrarme con Dios. Ese es el altar. ¿Y qué significa el altar? El lugar sagrado, separado, apartado, consagrado, elegido. ¿Para qué? Para manifestación del Espíritu Santo. Para que Dios pueda estar cara a cara con el pueblo. Es donde se encuentra el pueblo de Dios con su Señor, con su Salvador. Ahí es donde se regocija, dice la Biblia, el pueblo de Dios con su Señor. En el altar, yo pensaba, ¿por qué, Señor, un altar? ¿Por qué lo recibís con un altar? Y qué hermoso, porque si nosotros lo llevamos al amor de Dios, Él estaba preparando una bienvenida para su pueblo. Y qué hermoso que los quiso recibir con un altar, porque Él le pidió, hagan un altar en honor a Dios. En ese altar iba a haber una intimidad única con Dios. Y qué lindo, porque el pueblo de Dios venía saliendo de la esclavitud y eso hablaba de que la libertad ya empezaba a olerse en ese lugar. Porque ahí en el altar estaba la libertad que Dios les había dado. Los estaba sacando de una esclavitud de años, de generaciones. Entonces los estaba llevando a vivir en esa intimidad con Él. ¿Y por qué necesitaba encontrarse con su pueblo en ese lugar sagrado, en ese lugar íntimo? Porque necesitaba prepararlos para lo que venía. Venían a la tierra prometida, sí, wow, la tierra que fluye leche y miel, qué hermoso, sí, y habla de que leche y miel significa la sobreabundancia del reino, y venía el pueblo de Dios a posicionarse de la promesa de Dios, a posicionarse de esa tierra que le habían prometido a sus antepasados, y gloria a Dios por los que estaban cruzando, porque no todos llegaron, muchos murieron en el camino, y gloria a Dios por los que estaban llegando a ese lugar. Pero ¿saben qué? También habla que en el altar Él les pidió cómo edificarlo, con piedras pintadas de blanco. En otra versión, creo que aquí dice pintadas de cal, en otra versión dice que rocas comunes del monte, sin tocar, sin ser trabajadas, así como las encontraban, tenían que hacer el altar y pintarlas de blanco porque ahí iban a pintar la ley de Dios, la ley que ya le había entregado a Moisés. Empezaban a caminar una vida con Cristo de una manera distinta, empezaban a caminar una vida donde había prosperidad, donde había abundancia, había libertad, estaba todo, imagínense, fueron libres absolutamente en todo. Pero Dios necesitaba prepararlos, necesitaba equiparlos
necesitaba fortalecerlos para lo que se iban a encontrar. ¿Por qué? Porque saben que estamos en la tierra prometida. Y yo pregunto, todos los que estamos aquí hemos aceptado a Jesús, ¿verdad? Entonces todos somos hijos de Dios llamados a hacer un altar. Y esto me decía el Señor. ¿Por qué? Permiso, voy a tomar agüita. Todos estamos llamados a hacer un altar porque somos hijos de Dios y la voluntad del Padre es que todos hagamos un altar. ¿Por qué? Porque en el altar nosotros nos fortalecemos, en el altar conocemos quién es Él, en el altar sabemos el poder que Él tiene, en el altar vivimos el fuego de Dios, en el altar nosotros podemos sentirnos protegidos. Dice que altar, lugar alto, el lugar separado, elegido para tener intimidad con Dios, para rendirse, para dar adoración, para disfrutar de su presencia, para ser instruido, para escuchar su voz. El altar es un diseño de Dios y es el diseño único que tiene Dios para la iglesia, para estar con sus hijos, y Él lo diseñó para encontrarse con sus hijos, porque podemos venir a la iglesia, podemos servir, podemos trabajar para la obra de Dios, podemos ayudar afuera, pero saben que la iglesia necesita de ese altar, necesita una y otra vez venir a ese altar, porque es el único lugar que diseñó el Señor para encontrarse con nosotros. Es el lugar donde puedo estar a solas con Dios, donde nadie me va a señalar, donde nadie me va a cuestionar, donde nadie va a criticarme. Ahí es donde yo soy una con Dios. Es donde está la presencia de Dios y yo puedo esconderme en ella. Yo me escondo en el hueco de su mano en el altar. Cuando estoy en el altar de Dios, es como que nada importa, porque estoy con Él. Cuando hacemos un altar, porque si yo preguntara qué es un altar hoy, el altar es ese tiempo de intimidad que tengo con Él, ese lugar que yo designé para encontrarme con Él, sea en tu casa, en tu habitación, en el baño, en tu vehículo, en tu trabajo, donde sea. Ese es el altar que hoy yo tengo para el Señor. Ahí es donde yo puedo encontrarme con Él. El altar es aquí donde yo vengo a su casa y dispongo mi corazón en rendición a su presencia. Eso es un altar donde yo decido venir y encontrarme con Él, donde yo decido tener una intimidad profunda con Él, donde yo empiezo a relacionarme en profundidad con el Espíritu Santo, donde mi espíritu empieza a anhelar los misterios de la presencia de Dios. Solo en el altar es donde recibo la unción de Dios, donde no puede haber unción para la iglesia sin altar. No hay unción para un hijo de Dios sin altar. Sí o sí debo tener un altar, debo levantar un altar. Donde soy invisible a los ojos del enemigo. ¿Saben qué? No lo busquen, en Primera de Reyes 1:50. A ver si yo lo tengo marcadito acá. Se lo quiero leer. Pero ¿saben qué? Adonías se escondía de Salomón. Dice que Adonías se colgaba de los cuernos del altar porque escapaba para que Salomón no lo mate. Venía y se agarraba de los cuernos del altar para que no lo maten, para que no lo encuentren. El altar hace eso, nos esconde del enemigo. El altar nos hace invisible a los ojos del enemigo. En el altar que hacemos a Dios no puede haber diseño del enemigo. Ahí se derrumban los diseños de tiniebla. Ahí en el altar que hago para Dios. ¿Por qué? Porque hubo una decisión previa. Yo decidí venir y postrarme a hacer un altar a Dios. Y el Señor pesa esa decisión en mi corazón. La toma y la une con la
la de Él. Él decidió también hacer un altar conmigo. Él todos los días desea que yo esté en su presencia. Entonces cada vez que yo decido venir al altar, Él está deseoso esperándome. Une esa decisión con la de Él y somos uno. Y todo lo que diseñó el enemigo fuera se tiene que disolver, porque no hay nada que la presencia de Dios no pueda revertir. Amén. Dele un aplauso al Rey. Gloria a Dios. El altar es un lugar de refugio, dijimos. El altar es la cobertura de la iglesia. Es el lugar que nos cubre. Es el lugar que nos separa. Dice que ahí es donde yo puedo experimentar su amor más que en cualquier otro lugar. Todos fuimos libres de la esclavitud de nuestro pecado a través de la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces todos estamos llamados a vivir en su presencia continuamente. ¿Por qué? Porque este altar yo lo tengo que vivir continuamente. No es que yo vivo el altar solo cuando vengo a la iglesia y me arrodillo, o solo cuando estoy en apuro, solo cuando estoy en crisis, solo que cuando la fatalidad golpea mi casa, solo cuando estoy angustiada. El altar debe ser todos los días con el Señor. Un día que despierto tengo motivo para ir al altar. Cada vez que estoy de pie es porque hay un motivo para ir al altar, porque el altar es un lugar de agradecimiento, de adoración. Gracias, Señor, tú eres el que lo hace. Dice: ¿cuándo y cómo hacer el altar? ¿Cómo la iglesia debe hacer el altar? ¿Cómo la iglesia sostiene en estos tiempos el altar? Porque vemos que afuera es imposible vivir, pero estamos instalados en el mundo, dice la palabra, pero estamos con el Rey poderoso que nos separa del diseño del enemigo. Y la única manera de sostenernos es creer en su palabra y obedecerla. Y si el Señor dice: solo yo te sostengo, solo yo seré tu recurso, creer en esa palabra, irme a su palabra, tomarla y obedecerla. Miren, ¿cuándo? ¿Cómo? Primero, en mi corazón debe haber un altar a Dios. ¿Puedo yo hacer un altar en mi casa? ¿Puedo yo enseñar a hacer un altar si en mi corazón no hay un altar a Dios? Es imposible, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos enseñar lo que no nos fue enseñado o lo que no recibimos. Dice que en el corazón nuestro primero tiene que haber un altar. Y dice que la santidad, dice, el clamor a Dios, el obedecer la palabra, hará de mi corazón un altar. ¿Cómo sé si mi vida es un altar a Dios? ¿Cómo yo hoy puedo saber si mi corazón es un altar a Dios? Dice: porque tengo una relación intensa con Dios y yo lo puedo sentir en mi espíritu. ¿Por qué? Porque estar con Él se convierte en una necesidad, en una pasión, en un deseo. Yo me desespero por estar con Él. Ahí siento que hay un altar en mí, porque anhelo fuertemente su rostro, porque lo busco, por quién es Él, no por lo que me da. Ahí sé que hay un altar en mí, porque me da paz de comprometerme con Él cada día más con su obra. Porque mi relación con Dios no es como la que se tiene con un amante fugaz, sino como la de los cónyuges, que luego de una unión más íntima que han tenido, continúan abrazados y se aman cada día más, a pesar de las dificultades y las debilidades que pueden tener. El fuego del Espíritu Santo no se apaga en mí. Puedo saber que hay un altar para Dios. Yo ahí puedo saber que hay un altar en mí. 2, ¿dónde más puedo hacer un altar? A donde el Señor me lleve. ¿Por qué? Porque si todo esto yo lo siento en mi espíritu, si todo esto resuena y hace ruido en mi corazón, si yo anhelo su presencia, amo su presencia, estoy disfrutando de un altar todos los días con Él. Pero ¿dónde más puedo y debo hacer ese altar? Allá afuera, a donde yo voy. Yo tengo que ir y hacer un altar en mi casa.
en mi casa. El Señor dijo que todo lo que pisan tus pies será tuyo. Donde el Señor te lleva, puedes tomar posición en un altar. ¿Sabes por qué? Porque hay tanta presencia de Dios, hay tanto fuego del Espíritu Santo a través de esa intimidad que tienes, que donde te pares podrás hacer un altar a Dios, ya sea en la ruta donde te detengas, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, puedes hacer un altar a Dios, porque la iglesia está llamada a proclamar a Cristo por donde se mueva, porque de esa manera la iglesia extenderá la gloria de Dios hacia la tierra, levantando altares, proclamando a Cristo como único Rey, Señor. Él es el único. Mientras el sistema llora pobreza, levantamos altares para dar adoración, para llevar ofrenda, para rendirnos, y ahí será multiplicado, porque ahí desciende el fuego del Espíritu Santo. En el altar, dele fuerte el aplauso a Dios. Yo muchas veces no entendía lo que era el altar, o tal vez lo entendía a media. Así muy rapidito le voy a contar. Hace aproximadamente 40 días, el Señor me daba esta palabra como a las 3 de la mañana. El Señor me despertó para que yo hiciera un altar en el living de mi casa. Y yo no entendía por qué. ¿Y saben qué? Yo oraba y me dormía, oraba y me dormía. Y el Señor me llevaba y me mostraba cómo yo estaba de rodilla en el living de mi casa. Creo que a Sandra se lo había compartido. Y saben qué, no hice el altar, no me levanté y no fui a hacer el altar al living. Y al otro día me despertó el Señor y me despertó una palabra. Y me despertó y me dijo Deuteronomio 27. Y le comento a mi esposo en el desayuno, él busca la palabra y yo decía, ¿qué será? Porque me venía Deuteronomio 28, los mandamientos, pero no me acordaba de Deuteronomio 27. Y mi esposo me dice, ¿sabes de qué habla esta palabra del altar? Y me quedé helada, porque el Señor me había dicho en la madrugada que hiciera un altar en mi casa y no lo había hecho. Y saben que después entendí, sí, fui y lo hice. Sí, quédese tranquilo que yo fui y hice el altar y lo hice por toda mi casa, porque ese es una libertad que tenemos en Cristo, de poder doblar nuestras rodillas y hacer un altar donde estamos. E hice el altar en mi casa. ¿Y saben por qué el Señor buscaba que yo hiciera un altar? Porque Él me estaba llevando a la intimidad profunda con Él, porque me estaba preparando para una situación que yo próximamente iba a vivir. Y ahí entendí en esa situación que el Señor me había llevado a tener intimidad fuerte con Él, porque necesitaba estar preparada para lo que venía. Eso es lo que produce el altar, te fortalece. El altar te ampara, te reviste de gracia, de poder, te da autoridad, te da unción, te da fuego, porque ahí desciende el fuego del Espíritu Santo, te bautiza, activa tus dones ahí en el altar. Y si tienes una situación, y si tienes una situación con tu familia, con tus hijos, en lo económico, en lo que sea, déjame decirte, tienes una herramienta poderosa. Hoy el Señor nos entrega una vez más esa llave. Hoy nos recuerda que hay una llave poderosa. Es el altar. Es el altar. ¿Saben qué? Me pasaba esto estos días atrás y yo pensaba, Señor, ¿cómo puedo cuidar lo que tú me diste en estos días? ¿Cómo puedo cuidar la libertad de haber salido de Edom? ¿Cómo puedo hacer para no volver atrás? ¿Cómo hago para que no me susurre más el enemigo? ¿Cómo hago para no flaquear? Porque muchos de nosotros hemos recibido milagros, hemos recibido maravillas de Dios. Hemos recibido y hemos vivido la fidelidad de Dios. Y cuando la estamos viviendo, estamos en el tercer cielo. Y está el fuego de Dios encendido y somos uno con Él. Pero ¿qué pasa? Por eso Moisés le dice al pueblo, acompáñame ahí a Deuteronomio otra vez a 27. Y le dice, en un momento, dice, haz silencio y escucha. Dice, creo que entonces Moisés y el sacerdote dijeron a todo Israel, guarda silencio Israel y escucha. Diga conmigo, escucha. Escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Eso le dijo Moisés al pueblo, haz silencio y escucha. Y es lo que a veces a mí me faltaba, hacer silencio y escuchar. ¿Por qué?
Porque cuando estaba todo bien y yo recibía de Dios, estaba todo perfecto, sentía el fuego de Dios. Pero cuando se levantó una situación o vino una crisis, vino un problema, otra vez el enemigo susurraba al oído y te hace caer. Ahí es donde Marcia flaqueaba. Ahí yo flaqueaba y no podía entender. ¿Por qué, Señor, me siento así? ¿Por qué me siento desesperada? Yo viví momentos en estos días atrás que me pasé el día haciéndole un altar a Dios. Había desesperación en mí. Y yo en la desesperación le decía al Señor: ¿sabes, Señor? Yo necesito los brazos de la pastora. Ella lo sabe, porque ese día me abrazó. Yo le pedí a Dios los brazos de la pastora porque yo sabía que en sus brazos estaba el amor de Dios. Y yo tenía desesperación y necesitaba esos brazos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando está todo bien, el fuego del Espíritu Santo arde, está todo perfecto. Pero cuando viene la crisis y cuando viene el problema y cuando se viene ese gigante y empezás a correr y no sabes qué hacer y te desesperás y llorás, ¿sabes qué? Es porque el altar se empezó a apagar. El fuego del altar empezó a apagarse. Porque dejé de ponerle la leña al fuego. Porque Marcia dejó de ir a la presencia de Dios. Porque cuando yo me distraigo por las situaciones, por los afanes, por el trabajo, dejo apagar el fuego del altar. Y el fuego del altar, querida iglesia, no se puede apagar. No se puede apagar. Porque cada segundo necesitamos de Él. Cada minuto necesitamos de Él. Yo pude entender ahí que era una decisión mantener el fuego del Espíritu Santo en ese altar, en ese lugar, en ese tiempo de intimidad con Dios. Tal vez estés viviendo situaciones, tal vez tengas cosas que resolver. Tal vez quieras ser libre de algo. Tal vez tengas un hijo, tu matrimonio, alguien necesitando un milagro, necesitando sanidad. El Señor dice: yo tengo ese fuego que lo puede quemar. Yo tengo fuego que quema todo diseño del enemigo. Es una decisión. Es una decisión mi relación con Dios y también es una decisión qué relación voy a tener con Él. Si voy a ser liviano en la relación que voy a tener, si voy a vivir colgado del altar de mi hermano, si voy a estar colgado de la unción de mi hermano o voy a edificar mi propio altar y voy a recibir la unción que Dios tiene para mí. Eso es una decisión y hoy el Señor nos abre los ojos, iglesia, para que tomemos esa decisión y empecemos a edificar nuestro altar. Y en ese altar donde nos rendimos, donde consagramos, donde llevamos toda nuestra existencia, ahí es donde somos uno con Él y recibimos todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. No puedo vivir, como dije recién, dependiendo del altar de mi hermano, de mi líder, del pastor, porque somos una iglesia que fuimos comprada a precio de sangre, obtuvimos la libertad el día que creímos en Jesucristo, y si estamos en libertad es porque fuimos llamados a tener esa intimidad profunda con Él y a sentarnos a la mesa con Él en ese altar. Dice, algunas veces, o tal vez muchas, nos hemos sentido flaquear, hemos sentido caer, hemos sentido que estamos allá abajo, que la promesa no se cumple. Déjame decirte que hoy el Señor dice, ven a mi altar. Ahí está el cumplimiento de la promesa. El pueblo de Dios venía saliendo de la esclavitud y venía a la libertad, pero el Señor los sentó a su mesa en ese altar para celebrar, para festejar lo que estaban por recibir. Yo te animo, iglesia. ¿Sabes qué? Ahí en Primera de Reyes 18:30 dice que Elías estaba, se lo voy a contar rapidito, así podemos tener este tiempo de intimidad con Dios. Dice que Elías fue llevado al monte Carmelo
con otros profetas, estaban los profetas de Baal, y el único profeta de Dios era Elías. Y allí iban a ser probados el poder de los dioses que ellos creían. Y ¿saben qué? Ahí el profeta Elías restauró el altar. Restauró el altar. Dice que trajo lo mismo que él le propuso a los demás. Porque todos estaban con que su Dios era más poderoso. Pero Elías le dijo, probemos, hagamos la prueba del poder de Dios. Yo les quiero mostrar el poder de Dios, dijo Elías. Vamos, subamos. Y yo voy a hacer un altar. Y los desafiaba. Yo les animo que lean el pasaje. Y los desafiaba y los llamaba. Y les decían, vengan, vengan. Vengan que van a ver lo que voy a hacer. Y ¿saben qué? Ahí metió el buey y lo destrozó. Ahí metió la leña, metió las piedras. Ahí metió todo lo que tenía que meter el altar. Y le pidió que vengan y le ponga agua al altar. Mucha agua y más agua. ¿Para qué? Para que los demás vean el poder que Dios tenía, que Dios tiene. ¿Saben por qué? Porque dijeron, el Dios que sea capaz de hacer descender fuego será el Dios verdadero. Y saben que los otros profetas hicieron el mismo altar y clamaban y el fuego no descendía. Y Elías les decía, sigan clamando, tal vez está ocupado en otras cosas, síganle clamando. Y cuando Elías vino y le clamó a Dios y le dijo que haga descender fuego, ¿saben qué? Descendió el fuego de Dios, el fuego de lo alto, y dice que consumió absolutamente todo lo que estaba en el altar. Todo consumió. ¿Por qué? Porque cuando vamos al altar desciende el fuego del Espíritu Santo y quema todo lo que no es de Dios. Eso es lo que hizo. ¿Y saben qué? Todos venían y se maravillaban del poder que tenía el Dios de Elías. Eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Que la gente que está allá afuera, que aquel que no se anima a creer, pueda ver desde allá lejos el poder que tiene nuestro Dios. Empecemos a edificar nuestros altares. Empecemos a levantar esos altares. Empecemos a traer eso que te aqueja, eso que te oprime, eso que deseas, ese sueño, ese proyecto, ese hijo, ese matrimonio. Tráelo al altar. Tráelo al altar. Ese es el lugar donde puedes morir y nacer de nuevo. Ese es el lugar donde podemos conocer la sobrenaturalidad de Dios. Ese es el lugar único y especial diseñado por Dios para manifestar su poder. Ahí es donde vamos a vivir el fuego de Dios. Yo te animo esta noche, amada iglesia, que rompas con esos pensamientos, que quites de tu oído y de tu corazón los susurros del enemigo y entres en la presencia de Dios. Yo te animo que te pongas de pie. Quiero contarte que cuando haces un altar en tu casa, estás proclamando a Cristo Rey de tu hogar. Cuando haces un altar en tu casa, estás consagrando tu casa para Él. En ese altar consagras tu familia, tus hijos, tus generaciones y todo lo que es consagrado para Cristo, el enemigo no te lo puede robar. Todo lo que llevas al altar y lo consagras no te será quitado, porque estará marcado a fuego por el Espíritu Santo. Todo lo que llevas al altar será purificado, porque en el altar el Espíritu de Dios venía y purificaba, limpiaba. Ahí la iglesia se limpia y se purifica. Ahí la iglesia se posiciona. Ahí la iglesia mueve la mano de Dios. Vive la gloria de su Padre. Yo te animo a que cierres tus ojos. Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Yo te animo a que rompas con esa estructura de tu mente. Yo te animo a que hagas el altar que no has hecho hasta el día de hoy. Que tomes la libertad porque ya cruzaste el Jordán. Si tú creíste en Cristo, ya cruzaste el Jordán. Ya no eres esclavo, ya estás en libertad. Yo te animo, amada iglesia, que empieces a reedificar ese altar.
Tal vez cuando conociste a Dios, tal vez cuando fuiste bautizado, tal vez cuando te ungieron, sentiste ese fuego, viviste en ese altar, pero se apagó el fuego de ese altar, se apagó el fuego. Esta noche ese fuego va a arder una vez más. junto a ti, mi Jesús. Yo te animo. Yo soy un altar Que te metas en la presencia de Dios. hoy tú